Bueno, querían llegado a este punto tocar un caso paradigmático en España, que es donde creo que tenemos extremos mayores en cuanto a intensividad, y es el caso del porcino. No es un caso en el que trabajo personalmente, pero hemos hecho un pequeño análisis en la comparativa entre la producción industrial y la producción en montanera. La producción industrial, todos sabemos un poco cómo es, pero vamos, se caracteriza por una producción con engordes rápidos en granjas muy grandes y altamente tecnificadas, donde los animales están estabulados con una alta densidad y donde no hay una base territorial, lo que genera una problemática importante en la gestión, por ejemplo, de los purines. En el caso del porcino en extensivo, y en este caso voy a utilizar el de Montanera, el cerdo de Montanera como ejemplo, es el caso extremo contrario. Se cría un cerdo ibérico y ¿cómo se cría? Pues se deja pastando el cerdo en la dehesa, donde se produce un engorde tradicional entre bosques de alcornoque y encinas. Y bueno, en oposición al sistema intensivo de producción, el cerdo ibérico vive en libertad en este espacio y permanece en movimiento, lo que, bueno, al final le da un cierto valor luego también a la calidad de sus carnes. Y bueno, en el caso de la densidad, pues aproximadamente este tipo de producción requiere una hectárea más o menos por cerdo, una hectárea de dehesa. Vale, entonces, ¿cómo se puede estudiar estas diferencias entre sistemas productivos? Bueno, en esto hemos puesto este caso de estudio, esta comparativa entre los dos sistemas, el industrial frente a este intensivo, y lo que hemos hecho es un análisis de escenario, un poco afrontando la pregunta que me hacías sobre qué hacer con el consumo, qué decisiones tomar. Bueno, esto es un ejemplo tomando unos escenarios en el cual estamos intentando ver cuál es la reducción en el impacto de calentamiento. Y para ello hemos utilizado dos escenarios. Los dos son de reducción de consumo de cerdo a un 50% a 2040. Y bueno, en un caso vamos a seguir comiendo de la misma forma que hacemos ahora, y estamos asumiendo que prácticamente la totalidad proviene de una producción industrial. Hemos asumido un 99%, y lo vamos a comparar con si esa reducción al 50% hiciéramos transitando a un aumento de esa proporción de cerdo que comemos hacia una producción más extensiva, o en este caso de montanera, llegando casi a un 50% el año 2040. Esto sería una transición gradual, o sea, año a año vamos creciendo el consumo de sistemas extensivos frente al industrial, pero en las dos situaciones vamos a reducir ese consumo hasta el 50% en el 2040. Para ello utilizamos datos de consumo de encuestas del Ministerio, y bueno, estos son los resultados en los cuales no estamos enfrentando resultados de CO2 equivalentes, sino que estamos utilizando la metodología que antes he hablado de GWP asterisco, en el cual podemos en esta forma aglutinar cuáles son también los cambios, los cambios de metano, por ejemplo, de emisiones de estos dos sistemas tendrían como efecto en el calentamiento adicional desde 2020 a 2100, siguiendo este patrón de consumo. Y bueno, en este caso lo que tenemos es una gran, planteándonos este consumo a la mitad de 2040, vemos que el resultado del calentamiento en los sistemas, en ese consumo donde damos más pie al sistema extensivo, tendríamos una diferencia bastante ostensible, incluso comiendo lo mismo de cerdo, con lo cual intentamos ilustrar en este ejemplo que el mensaje de comer menos es insuficiente, comer menos carne. Lo importante en este caso, y que le estamos ilustrando, es de qué tipo de carne estamos comiendo. Y aquí vemos la gran diferencia de si comiéramos de un tipo de otro a otro tipo de otro. Y estamos hablando de una transición que no es al 100%, porque sería seguramente complicado. Pero bueno, es un ejemplo para ilustrar las posibilidades de análisis de cambios en el consumo, y sobre todo que tengan que ver con diferentes sistemas productivos.